Bueno, en la agenda tenemos, digamos que tres prioridades, tres puntos claves. El primero es justamente presentar nuestro Stone OS 5.5 R9, su visión y propósito. ¿Okay? ¿Para qué, digamos que, para qué lo hemos creado? ¿Cuáles son, digamos que, los principales valores que estamos agregando con este nuevo elemento? Y obviamente el propósito en función de, ok, ¿qué es lo que vamos realmente a hacer con esta solución, ¿no? Luego hablaremos de las funciones claves del Stone OS 5.5 R9, donde seguramente hablaremos ya en el detalle de cuáles son las soluciones que hemos ido agregando con respecto justamente a nuestro nuevo sistema operativo. Recuerden que esto nosotros cada año aproximadamente sacamos dos upgrades, digamos que masivos, o bueno, más grande, de lo que será la 5.5 R9, por ende, por ejemplo, la próxima podría ser la 5.5 R10, o quizás pasar a la 5.6, ¿ok? Eso obviamente se hablará en un roadmap un poco más adelante. Pero seguramente este año habrá dos actualizaciones, digamos que grandes, o digamos que principales del sistema operativo. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, que esto para nosotros es muy importante y obviamente es algo que seguramente agregará mucho valor. Y luego, obviamente, una demostración de las funciones claves de lo que nuestra 5.5 R9 viene y ha traído. ¿Ok? Ok, hablando de la descripción general en términos, a ver, por ahí veo una pregunta. Buenos días, me dicen, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Ok, continuemos. Entonces, hablando justamente de nuestro sistema operativo, hemos agregado cerca de 300 nuevas funciones y mejoras. Y esto no es algo nuevo, les soy sincero, es algo que siempre venimos haciéndolo. Obviamente digamos que hay siempre puntos claves donde agregamos la mayoría de cantidad de nuevas funciones. Por ejemplo, hemos agregado 40 funciones nuevas relacionadas con el tema de VPN. Mira, José ahí me hace una pregunta. Antes que todo, las configuraciones de la serie E con los Stone OS 5.5 R8 se pueden subir a la serie A sin problema con el Stone OS 5.5 R9. La respuesta seguramente es sí, José, pero te comento que siempre cuando sacamos nuevos sistemas operativos, sacamos también sus release notes. Y en los release notes nos va a decir muy claramente de dónde a dónde podemos subir sin problemas sistemas operativos. Normalmente la 5.5 R8, la 5.5 R9 no debería haber ningún problema. ¿Ok? Así que por ahí, igual, podemos leer, como dije, las release notes y en función de eso verificar realmente si es que tenemos que subir o tenemos que hacer algo intermedio, ¿no? Seguramente se puede subir sin problema. Tenemos entonces 40 funciones relacionadas con temas de VPN. Tenemos 120 funciones nuevas relacionadas con detección de amenazas. Yo creo que aquí está una de las partes más importantes en este caso de esta nueva actualización del Stone OS. Tenemos 40 optimizaciones, ¿ok? De la arquitectura en este caso, del sistema operativo. Esto obviamente se debe básicamente a nuevas, digamos que, detección de amenazas, nuevos tipos de detección de amenazas, y con ello tenemos que optimizar la arquitectura que tenemos, porque ustedes saben que a medida que vamos agregando muchas más cosas, seguramente el sistema operativo versus los equipos que actualmente están, digamos que desplegados, podrían quedarse cortos o no. Entonces siempre tiene que ir las dos cosas de la mano. Ok, podemos asumir, digamos que mayores funcionalidades sin problema, pero a la vez tenemos que también optimizar nuestra arquitectura. Y eso siempre va a venir cuando hay nuevos tipos de funcionalidades. 20 nuevas funciones relacionadas con estabilidad de nuestra solución, y tiene mucho que ver con esto. Y finalmente 40 nuevas funciones relacionadas con la experiencia de usuario. Esto se debe básicamente a la interfaz gráfica, a la generación de tipos de reportes, a la facilidad con la que ahora podemos hacer nuevos tipos de configuraciones, etcétera. Entonces, siempre es importante que lo tengamos en cuenta ambas cosas, porque obviamente, seguramente cuando veamos la demo, seguramente les va a gustar. Entonces, como pueden ver, dentro de las funcionalidades de las descripciones generales tenemos mesas de servicio, supervisión, automatización, inteligencia de seguridad y operaciones, aprendizaje automático, IPv6, obviamente es algo que tenemos que seguir
digamos que trabajándolo, ya cada vez hay más clientes que funcionan en Dual Stack con Hillstone. Y finalmente temas de compliance, ¿no? Al final del día revisiones, siempre tiene que estar involucrado. Fíjense que el Stone OS, nuestro sistema operativo y la versión 5.5R9 está disponible, o finalmente esta actualización está para este tipo de equipamientos, el Serie A, el Serie E, el Serie E Pro, el Serie X y Cloud Edge. ¿Okay? Entonces, de las 5.5R9, digamos que tenemos tres verticales claves, las cuales obviamente tenemos bien identificadas. La primera es inteligencia, ¿ok? Donde cada vez hacemos más mejoras con respecto a la detección de amenazas, tanto conocidas como desconocidas. Recordemos que las amenazas conocidas van mucho en función de las bases de datos que actualmente tenemos, etcétera. Y las desconocidas, por supuesto, viene con la inteligencia que se puede dar sobre los sistemas operativos. Una de las funcionalidades claves que aquí tenemos es el Cloud Sandbox, y otra de las funcionalidades que hemos agregado es temas de inteligencia artificial, pero siempre en comunicación con otro tipo de equipamiento. Ya hablaremos de eso. Luego, obviamente, temas de familias de malware y ransomware, que obviamente siempre tienen que estar bien detectadas, porque creemos que sigue siendo la principal forma crítica de a un cliente comprometer su información. ¿Ok? La segunda, básicamente es de confianza. Necesitamos que nuestros equipos sigan dando esa confianza, esa disponibilidad a los clientes, a los canales. Esto obviamente mediante actualizaciones de hardware, cada vez y cuando sacamos nuevas actualizaciones de hardware, en la cual nuestros nuevos equipos tienen mayores capacidades. Por ejemplo, si digamos que disco duro en todo nuestro equipamiento de la serie A, o, por ejemplo, una mayor cantidad a nivel de interfaces físicas dentro de los mismos series A. ¿Okay? Temas como, por ejemplo, Dual Power Supply, y en los equipos obviamente más pequeños, que por ejemplo podrían ser de la serie E Pro, capacidades que obviamente hacen que nuestras soluciones sean mucho más competitivas en el mercado. Por ejemplo, si antes un equipo tenía 1 GB por segundo de rendimiento, ahora ese equipo creció hasta 4 GB por segundo de rendimiento. Entonces, por supuesto, las actualizaciones de hardware van a seguir estando y obviamente vamos a seguir trabajándolas, ¿no? Y el aseguramiento de la continuidad del negocio. Por ende, obviamente, esto tiene mucho que ver con temas de hardware y con temas finalmente de confianza en nuestro producto, y obviamente en ustedes, y que nos vean a nosotros como una marca que pueden confiar y que pueden obviamente, digamos que implementar en su negocio, ¿no? Y finalmente exhaustivo, porque es integrable con otros productos de terceros. Esto es algo muy importante y es algo que lo iremos conversando, porque nuestra solución cada vez y cuando tiene obviamente mayores, digamos que partnership tecnológicos, y que al final del día es lo que todo el mundo busca, ¿no? Que una solución pueda integrarse con muchas otras soluciones, y que a partir de eso, pues digamos que todo converja, ¿no? Entonces, con respecto a la inteligencia, algo más de lo que vamos a hablar: detección de amenazas conocidas y desconocidas, mejoras con el Machine Learning, asistencia y configuración del IPsec VPN. Esto es bastante interesante porque uno de los mayores, esto se ve mucho en temas de soporte incluso, pero uno de los mayores temas de soporte técnico que suele tener Hillstone es temas de configuración a nivel de IPsec VPN. Entonces, hemos agregado una especie de Wizard para hacer configuraciones de VPN, lo cual obviamente hace que al final del día el canal, el cliente y quien haga la implementación se sienta mucho más cómodo y sea mucho más rápido y fácil hacer este tipo de implementaciones. Bueno, listas blancas de proxies SSL, obviamente para evitar este tipo de descifrada de información SSL, y obviamente operación y mantenimiento, ¿no? En temas de confianza, como decíamos, actualizaciones de hardware y aseguramiento de la continuidad del negocio, y finalmente que es integrable con otros productos. Bueno, funciones claves del sistema operativo, básicamente la hemos dividido en 6 puntos. 6 puntos. La primera es detección y prevención inteligente de mejoras a través de la tecnología de Machine Learning y obviamente la inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que nuestro producto, nuestro Stone OS, no solamente lo va a hacer por sí solo, que obviamente ya es una de las soluciones que tenemos integradas desde hace rato, desde hace tiempo,
con temas de sandbox, y obviamente con temas de integración siempre con otro tipo de productos. Por ejemplo, nuestro NDR, que ustedes bien lo conocen, los NDR de Hilton tienen inteligencia artificial asociada y pueden obviamente integrarse con sus soluciones que tienen el sistema operativo StoneOS, en este caso la 5.5 R9. Pero además hemos, digamos que detectado otro tipo de soluciones que también podrían ayudar a, digamos que aplicar esta inteligencia artificial y obviamente esta detección y prevención de inteligentes dentro de los sistemas operativos de StoneOS. Y para eso hemos, por ejemplo, sacado el iSource, y este iSource tiene total compatibilidad con nuestro StoneOS 5.5 R9. Por lo tanto, digamos que hay una integración bastante clave, integración bastante amigable también, de lo que serían nuestras soluciones perimetrales con el iSource. Entonces, bueno, obviamente si queremos un poco saber más del iSource o de nuestro XDR, pueden consultar con el preventa que tengan asignado, o en su defecto, pues nosotros les podemos enviar información en el caso de que ustedes la soliciten. El segundo punto clave es el acceso seguro, refinado, para trabajadores remotos con capacidad de VPN extendida. Entonces, digamos que este es uno de los puntos también claves para nosotros, porque el tema de las VPNs, como les decíamos, era un tema que los clientes, yo no sentía que se quejaban, pero sí sentía que era algo que en ciertos puntos se les podía complicar o se les venía complicando, y obviamente hemos agregado funcionalidades claves para que el cliente tenga una mejor experiencia, o bueno, el canal que haga las configuraciones tengan mejores experiencias a la hora de habilitar este acceso remoto, ¿no? Que obviamente es tan importante hoy en día con todo este tema del trabajo desde casa o del teletrabajo. El tema de las VPNs es muy, muy importante. La aceleración de hardware obviamente mejora el descifrado del tráfico y otros. Hemos agregado en ciertos dispositivos, los iremos conociendo más adelante, los iremos conociendo en función de cómo vayan saliendo, porque todavía de hecho tenemos muchos equipos que están por hacer el release, pero actualmente ya tenemos equipos que tienen aceleración de hardware para hacer temas de descifrado. ¿Okay? Esto es muy importante porque usualmente los descifrados en SSL o cuando un equipo se ocupa como SSL proxy, hace que los rendimientos sean mucho más bajos de lo, digamos que de lo normal. Entonces, estos rendimientos para nosotros son muy importantes tenerlos en cuenta, porque cuando hemos hecho, digamos que actualmente estas pruebas a la hora de ser descifrados, digamos que todo marcha bien, ¿ok? Eh, Antes, con algún tipo de equipo que no tenía un hardware dedicado para hacer esta aceleración, los rendimientos suelen caer mucho. Entonces hay que aplicar, por ejemplo, para un segmento específico, temas de SSL proxy. Ahora, digamos que con esta aceleración de hardware, el tema ha mejorado mucho. ¿Ok? OIM de políticas automatizadas, escalables y más inteligentes. Esto es algo que Hillstone viene implementando ya digamos que desde la 5.5 R8 hemos aplicado mejoras sustanciales, pero el tema de políticas automatizadas seguimos trabajándolas y seguimos obviamente integrando todas estas políticas en un segmento donde Hillstone pueda automáticamente aprender, configurar políticas o inclusive hacer cambios a ciertas políticas de manera automatizada. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el equipo sea un equipo que vaya aprendiendo y que a partir de ahí genere, obviamente esto no se va a hacer, digamos que sin previa supervisión del administrador, tengan muy en cuenta eso. Pero siempre las políticas van a estar ya autoconfiguradas y el administrador lo que va a hacer es con un clic va a poder integrarlas en su segmento de políticas. Además de eso, la agrupación de políticas es algo que se viene manejando de una manera bastante, no diría que solo en Hilton, de hecho, en el mundo en general de la ciberseguridad, el tema de la agrupación de políticas se ha convertido en algo bastante clave por temas justamente de administración. ¿Quién no conoce a aquella empresa que maneja 300 políticas dentro de su firewall perimetral y que por ende se complica mucho a la hora de realizar temas operativos, básicamente, ¿no? Integración con soluciones SDN y third party, básicamente. Tenemos ya integración con otro tipo de soluciones, la iremos viendo más adelante, pero Hillstone es algo que está invirtiendo mucho, básicamente temas de producto,
para poder, obviamente, integrarnos con otro tipo de soluciones y que aquellos clientes que ya tienen estas soluciones implementadas dentro de sus redes, pues puedan simplemente activar algún feature de Hillstone y por ende seguir trabajando como venían trabajando, digamos que con anterioridad. Y finalmente, la optimización integral de la continuidad del sistema. Esto es algo que para nosotros es muy clave. Hillstone siempre se ha caracterizado por ser una solución bastante robusta en función de que si el cliente compró, por ejemplo, un equipo pequeño, un 1700, y de alguna u otra manera ese equipo está dimensionado para 150 usuarios, por ejemplo, de repente tiene 300 usuarios y el equipo sigue funcionando. Entonces, nuestra robustez es algo que para nosotros es algo clave. Y ustedes saben porque, digamos que venimos de un mercado en el cual los tráficos son muy altos, la cantidad de usuarios por red son muy altas, y por ende nosotros digamos que apostamos mucho a ese punto, que para nosotros el tema de disponibilidad dentro de las claves a niveles de seguridad de la información, la disponibilidad es algo muy importante y algo que lo tenemos digamos que muy presente y muy en cuenta, ¿no? Hablando justamente de la detección y prevención, prevención inteligente de mejoras a través de la tecnología de Machine Learning o Artificial Intelligence, hemos obviamente integrado temas como DGA con tecnología de Machine Learning. Recordemos que los DGAs son dominios generados aleatoriamente, así se los conoce, y que básicamente es una forma en que una vez que un atacante ha comprometido nuestra red empieza a hacer búsquedas, ¿ok? Con dominios totalmente aleatorios. Ustedes van a poder verlo cuando obviamente tengan integrado, por ejemplo, una solución de Hillstone y obviamente, lamentablemente, digamos, tengan un botnet dentro de su red, obviamente instalado, y que de repente empiecen ustedes a ver conexiones contra www.12345.com o .xn raya f. Entonces, ustedes van a ver que esos dominios no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, esto acá es lo que hemos integrado con nuestra solución del Stone OS 5.5R9 y es algo que obviamente hoy en día ustedes tienen disponible y que seguramente es algo que les va a ayudar muchísimo a poder detectar cierto tipo de vulnerabilidades dentro de su red. De hecho, es una de las mayores formas de saltarse, por ejemplo, temas de botnets o temas de comunicación contra centros de comandos. Porque claro, si es un, digamos que un dominio aleatorio, de alguna u otra manera el firewall va a ver esto y va a decir, bueno, no es un dominio que yo tenga como un blacklist. ¿Se entiende? ¿No? O sea, si yo voy a www.hackers.com, se me ocurre, es un ejemplo. Claro, el firewall lo tiene en una lista negra dentro de su base de datos de botnet, dentro de su base de datos de IP reputation, etcétera, y va a decir, bueno, el tráfico acá es malicioso, entonces no vamos a permitir eso. Pero si salgo entre un dominio aleatorio, un dominio totalmente diferente a lo que tengo en mi base de datos, el firewall seguramente va a decir, bueno, ¿saben qué? Esto no lo conozco, así que sale. Y obviamente ya por fuera hay obviamente un match entre esos dominios aleatorios versus la IP a la cual va seguramente a apuntar para finalmente llegar a un command and control. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante y para nosotros es muy clave que digamos que dentro de los clientes esto también se pueda contar. Algo importante que ustedes pueden también notar acá es que, o algo que pueden, digamos que tener en cuenta, es que cuando un cliente le ocurren este tipo de cosas, usualmente sus IPs suelen caer en listas negras. Entonces, en algún momento alguien de ustedes se ha preguntado, oye, ¿por qué mi IP cae en lista negra? Teniendo un firewall, teniendo tanta cosa, teniendo seguridad, teniendo antivirus, ¿por qué sigo cayendo en lista negra? Bueno, usualmente puede también ser por esto, ¿ok? Porque les están generando DGAs dentro de su red y a partir de ahí, obviamente, están cayendo en algún tema de baja reputación de su red. Y por ende, también tenemos un segundo punto, que son nuevas plataformas y nuevos tipos de archivos compatibles con temas de Cloud Sandbox. Entonces, nuestro Cloud Sandbox cada vez se alimenta más, obviamente, con nuestros partnerships tecnológicos y también con nuestro propio Cloud Sandbox. Recuerden que el Cloud Sandbox para Hillstone, primero es basado, obviamente, en un partnership, pero también tenemos nuestro propio Cloud Sandbox, donde hacemos un análisis previo de lo que pueda estar ocurriendo dentro de las redes. Entonces,
lo que hemos hecho ahora mismo es generar una nueva plataforma para, obviamente, estos nuevos tipos de archivos que puedan ser compatibles con nuestra solución Sandbox. ¿Ok? Acá pueden ver, por ejemplo, temas de el acceso seguro para temas de VPNs y que básicamente está muy orientado hacia una configuración más sencilla. ¿Ok? En principio, clientes L2TP, ¿ok? Para temas de básicamente IPsec VPN, que pueda trabajar también temas de puntos finales, o sea, de clientes. Luego, obviamente, como segundo punto, perdón, la asistencia de configuración a nivel IPsec VPN. Va a ser mucho más sencillo hacer una configuración IPsec VPN site to site. Y tercer punto, la aceleración de VPN IPsec. Esto va a ser muy importante porque cada vez nuestros rendimientos van a ser más altos. Créanme que, a ver, yo esto de parte de los clientes no lo he notado mucho a la hora de decirnos, oye, el IPsec VPN tiene bajo rendimiento o algo por el estilo. Pero lo que sí puede pasar es que mientras agregas mayor cantidad de cifrado, mayor, obviamente, seguridad, esto es algo que en algún punto puede hacer que la red de manera general vaya bajando su rendimiento. Por lo tanto, la aceleración de VPN IPsec va acompañada justamente de esta mejora a nivel de hardware de los equipos. Por lo tanto, esto es algo que ha incrementado y ha mejorado. Como decíamos, la aceleración de hardware mejora el descifrado del tráfico y obviamente y otros puntos, de los cuales digamos que uno de los puntos podría ser el tema de IPsec, pero en sí, de manera general, de manera general lo que mejora son la mejora de los rendimientos a nivel de proxy SSL. Esto es algo que para nosotros y obviamente para ustedes seguramente ha sido un dolor de cabeza puntual, porque claro, a la hora de aplicar SSL proxy, donde seguramente yo quiero descifrar para averiguar qué está ocurriendo dentro de mi red, y obviamente hacer más cosas, esto es algo que en algún punto el preventa de Hilton les decía, sí, pero hazlo para este segmento de red, ¿ok? O hazlo para esta porción, o hazlo para exactamente lo que tú quieras. Bueno, pues ahora, de alguna u otra manera, con esta mejora del rendimiento, vamos a poder aplicarlo de un concepto mucho más general. ¿Sí? No voy a decirles que lo apliquen, digamos que para todo el tráfico, porque a veces no tiene sentido eso, pero sí aplicarlo especialmente, por ejemplo, para su granja de servidores, donde ustedes tienen que descifrar información, porque si no descifran información, puede haber este tráfico que se les esté bypassando y que al final del día pueda hacer o pueda provocar una vulnerabilidad o algún tipo de amenaza, ¿no? Y por ende, esto también va a ser, o una de las potenciales mejoras es que podemos aplicar listas blancas. ¿Ok? A la hora de aplicar listas blancas, ¿qué estamos logrando con eso? Estamos haciendo que un montón de tráfico de esas IPs, con esos puertos específicos, venga de IPv4 o venga de IPv6, pueda, digamos que auto-bypasearse. O sea, no va a bypasearse porque el tráfico está cifrado, no, va a bypasearse porque así Hilton lo ha definido. Y esto es importante porque muchas veces ya hay, digamos que ciertos niveles de confianza en algún servidor comunicándose con otro servidor, por ejemplo. Entonces, ok, ¿sabes qué? Si cada quien maneja sus temas de cumplimiento, sus temas de seguridad, ok, podemos aplicar listas blancas y no hacer que el equipo, digamos que tenga que tomar parte del rendimiento para hacer ese tipo de análisis, sino que como ya de alguna u otra manera lo hemos validado, ok, le quitamos esa parte del análisis al equipo, ¿sí? Que es otra forma de optimizar. Bueno, OIM, como decíamos, tenemos hasta 1 millón de mini políticas. Esto es algo súper, súper interesante, porque si se dan cuenta, así es como se autoconfiguran, ¿no? Esto es algo que igual va a ir apareciendo información, pero fíjense, ¿no? Tienes mini políticas como IPv4, tenemos zonas fuentes, zonas destinos, direcciones fuentes, zonas destinos, direcciones de destinos, tipos de protocolo y la acción. Y listo. ¿Y por qué decimos que estos son mini políticas? Porque de alguna u otra manera son las políticas más utilizadas que a la hora de la hora no son tan macro. ¿Ok? Son políticas bastante puntuales sobre ciertos tipos de protocolos. Miren que ni siquiera aparece temas de aplicaciones, sino directamente da sobre protocolos y básicamente es un permitir y denegar. Cuando ustedes configuran una política de manera general en Hilton, la configuración permite temas de VPN, temas de portales, temas de web authentication, o sea, obviamente se abre un mundo mucho más extenso, temas de schedule, temas
de seguridades incluso, ¿ok? Entonces, en la mini política no viene nada de eso, sino que simplemente configurar lo que seguramente el cliente quiere hacer, muchas veces. Obviamente otras veces quiere hacer muchas más cosas, ¿no? Bueno, la generación de reglas de políticas basadas en aplicaciones, obviamente en el asistente de políticas, esto es importante porque esto es basado en tráfico, ¿ok? Básicamente lo que es basado en tráfico, nosotros generamos plantillas de políticas de seguridad para permitir ese tipo de tráfico o para denegar ese tipo de tráfico, ¿ok? Y finalmente permitimos la auditoría de la configuración de las políticas para que a la hora de la hora, digamos que haya un proceso y un flujo para cuando, digamos que se generen o se configuren nuevas políticas o se reemplacen políticas, etcétera. ¿Ok? Como pueden ver acá, el flujo es bastante claro, ¿no? Bueno, se despliega el tráfico o se ve el tráfico, se genera el modo, ¿ok? Se reemplaza, se agrega, se genera un libro de direcciones y finalmente se genera la política. Bueno, integración básicamente aumentada de soluciones SN y de terceros. Esto es algo que Hillstone cada vez y cuando lo va sacando mucho más. No hemos liberado cuáles son las marcas sobre las cuales, bueno, todas las marcas sobre las cuales estamos trabajando esto, pero lo que sí está algo claro es que actualmente permitimos administración sobre NetConf, ¿ok? Que básicamente es una forma en que los clientes vienen trabajándolo de manera, digamos que bastante macro, con temas de soluciones SDN, ¿no? Y también que podemos importar listas negras o blacklists desde la parte de Perimeter Traffic Filtering. Esto es algo que ya el equipo, digamos que de alguna u otra manera lo viene reemplazando por el tema de IP Reputation, pero que muchos clientes aún tienen el Perimeter Traffic Filtering y se puede, digamos que también importar listas negras hacia este objeto o hacia esta funcionalidad desde cualquier lista dinámica externa, ¿no? A ver, por acá hay una pregunta, voy a leerla antes de continuar. Sí, la grabación queda y también la enviamos. Esto seguramente al final de la reunión, Octavio o David nos van a comunicar algo sobre esto. Bueno, lo siguiente es la optimización integral de la continuidad del sistema. Como decíamos, esto es algo muy importante para nosotros porque son cosas que hemos agregado. Por ejemplo, soporta revisiones en Next Generation Firewall. Es algo que no teníamos, pero que vamos a seguir integrando y vamos a seguir sacando porque creemos que el tema de este tipo de revisiones de auto, testing de la solución, es algo muy importante y es algo muy bueno para, digamos que llevar un control del estado de salud de los equipamientos. Bueno, compatibilidad con IPv6 en el modo de alta disponibilidad es algo que ya lo teníamos, no es algo que no teníamos, pero es algo que hemos ido mejorando, ¿ok? Que cada vez y cuando hay mayor sincronización digamos que con mayores tipos de logs y de sesiones y de RD2, por ejemplo, ¿ok? Para, obviamente, tener una integración mucho más clara, tal cual es en IPv4. Conmutación por error del Secure Control, esto es muy importante a la hora justamente de hablar de los firewalls de serie X. Recordemos que los series X, como manejan también esta forma o estas capas de control versus capas de tráfico o capas de seguridad, la capa de control muchas veces tenía, digamos que un problema a la hora de que utilizaba mucha memoria en el serie X y obviamente no conmutaba hacia el otro Secure Control. Entonces, esto es importante, esto es algo que hemos aplicado una mejora, que obviamente entendemos que era una especie de problema nuestro, pero que se generaba justamente cuando se utilizaba mucha memoria en los equipos, lo cual, digamos que viene de ambas partes, ¿no? Viene de un tema un poco quizás comercial y un poco también del equipamiento. Entonces, bueno, en todos casos es algo que hemos mejorado y que obviamente está optimizado actualmente para que el Serie X no tenga ningún tipo de problema. Imagínense, un Serie X que usualmente está para un cliente grande, una telco, que falle en un tema de control es algo no crítico al 100% de que se está incendiando la red, pero sí es algo que importa mucho porque pierdo el control del equipo. Okay, el tráfico sigue fluyendo, pero yo pierdo control, entonces es algo que podría provocar algún tipo de problemas. Y finalmente la actualización sin conexión de la base de datos en la firma de aplicaciones. Hemos agregado esto porque muchos clientes, por ejemplo, a los firewall perimetrales, esto pasa mucho, yo diría que quizás un 25% de nuestros clientes
donde el firewall como tal no tiene acceso por sí mismo a Internet, por sí mismo. ¿A qué me refiero? O sea, el equipo puede dejar pasar Internet de un cliente hacia los servidores, por ejemplo, que están en Google. El equipo va a permitir, pero el equipo como tal, para actualizar sus bases de datos, no tiene acceso a Internet. Y esto es algo que, bueno, se considera o es respetable dependiendo de cada tipo de despliegue que se tenga. Entonces, en todo caso, nosotros podemos utilizar básicamente todas nuestras firmas a niveles de seguridad de nuestros productos de manera offline. O sea, podemos hacerlos, ¿ok? Pero la parte de aplicaciones no podíamos hacerlo. O sea, actualmente es algo que hemos integrado hasta 5.5 R9 y que seguramente es algo que nos va a servir en muchas implementaciones. No sé si pueden ver mi pantalla actualmente. Perfecto. Hagamos un recorrido rápido. Hagamos un recorrido rápido. Miren, para empezar, los colores, un poco el dashboard de manera general ha cambiado. Ha cambiado. Yo creo que voy a bajar un poco la pantalla para poder yo verlo también de manera general. ¿Ok? Y esto es algo que de alguna u otra manera los clientes, yo creo que los colores, el refrescar justamente el dashboard de manera general es algo que los ayuda. Esta versión es la versión 5.5 R9, está con V6, obviamente para demostrar el tema de Dual Stack, ¿ok? Recuerden que en la serie E y en la serie E Pro, ustedes tienen que elegir siempre la versión del sistema operativo, si es para IPv4 o para Dual Stack. En la serie A, no, en la serie A no es necesario esto, ¿ok? A ver, sigamos revisando. Tenemos el tema del iCenter, donde, bueno, está la parte de threats, la parte de amenazas. Mil disculpas que no tengamos actualmente información en este equipo. Este equipo lo estamos utilizando solamente para demo y bueno, para demo, demostrar justamente las funcionalidades de la 5.5 R9. Fíjense temas de el Hot Threat Intelligence. Bueno, esto es algo que ya venimos trabajándolo, pero que en su defecto es algo que seguimos alimentando al equipo y que lo hacemos a través de nuestro CloudView, ¿no? En temas de monitor, pues bueno, hemos integrado bueno, temas IoT, ustedes ya lo van conociendo, ya lo fueron conociendo, digamos que en los anteriores release, pero siempre es bueno hacer un refresh de lo que actualmente igual poseemos, ¿sí? A nivel de políticas, es aquí donde ya empieza, digamos que parte de lo que a nivel de funcionalidades claves seguimos teniendo, ¿no? Tenemos las políticas normales, tenemos las políticas o los grupos de políticas, que obviamente creo y es una forma más fácil de administrar. Digamos que las políticas que van relacionadas con los servidores X, ok, perfecto, y los servidores Y, perfecto. Entonces, este grupo de políticas para mí es una forma sencilla en la que ustedes pueden administrar alguna solución. Luego tenemos los mini policy, que esta es la nueva, esto es lo nuevo de la 5.5 R9, y como pueden ver es muy sencillo configurarlas. Miren, fuente, fuente de dirección, fuente zona, destino zona, destino dirección, tipo de protocolo, puedo hacer búsquedas también, obviamente esto se engancha con el libro de protocolos que tenemos, el log si quiero grabarlo, si no quiero grabarlo, describo y agrego. Una forma bastante sencilla, como decíamos, de hacer estas configuraciones de mini políticas, ¿ok? Las cuales, obviamente, tienen una relevancia menor que las políticas generales. Estas serían policies global. Estas serían políticas, digamos que enfocadas en en un cierto tipo de aplicativos, ¿no? O cierto tipo de fuentes, destino, protocolos, etcétera. Luego tenemos la parte de, digamos que una especie de auditoría a la hora de hablar de políticas de seguridad. Por ejemplo, tenemos el tema del Policy ID 3, que bueno, el estatus está encendido, tenemos hit counts de 0. Estos hit counts de 0, ¿qué significa? Que nunca ha tomado relevancia esta política. El first hit time, esto es importante porque es la primera vez que hizo un hit, o sea, y la última vez que hizo un hit también es importante porque esto hace entender que la política, por ejemplo, si la primera vez fue en enero del 2018, se me ocurre, y la última vez fue en enero del 2019 y estamos en 2022, quiere decir que esta política ya no tiene tanta relevancia como antes, ¿no? Poco, por ejemplo, acá ustedes pueden ver esto. La primera vez fue el 17 de enero, tomó acción esta política, y la última vez fue el 8 de febrero, que estamos hoy.
Entonces, esto obviamente tiene relevancia. Esta política sigue estando activa. Y bueno, tenemos el tema de redundancy check. ¿Por qué vamos a redundancy check? Porque pueden haber políticas redundantes. Esto es lo que tenemos que estar, digamos que, chequeando. Aquí le damos clic y obviamente empezamos a ver si es que hay algún tema de políticas redundantes. Yo no tengo privilegio porque estoy como usuario guest, usuario invitado. Pero esto de aquí va automáticamente a descubrir qué políticas están siendo entre ellas, están diciendo lo mismo, básicamente. Y finalmente el Policy Assistant, que es, digamos que parte de lo nuevo, donde pues vamos a básicamente a ver Policies IDs y a partir de ahí vamos a empezar a generar, bueno, aquí está básicamente lo que dice, ¿no? El Policy Assistant puede generar políticas automáticamente basadas en el tráfico que actualmente ya tenemos. ¿Cómo trabaja? Entonces seleccionamos políticas, seleccionamos Policy, le damos en Policy y clic New o Edit para entrar a la configuración de las políticas. En la opción Tab activamos el Policy Assistant y bueno, vemos el tráfico que puede obviamente iniciar digamos que desde la última vez que tomó acción la política, especificamos el Policy ID, hacemos búsquedas del tráfico haciendo obviamente ese hit en la política, hacemos búsqueda del tráfico, optimizamos la generación de las políticas y configuramos algún tipo de condiciones de reemplazo, condiciones de agregaciones, libros de direcciones, servicios, y finalmente, la política generada por el Policy Assistant, y esta va a ser desplegada arriba de la política que hizo el HIT, ¿no? Esto tiene sentido porque se supone que esa política va a estar en función de lo que descubrió la anterior. Entonces, tiene, digamos que todo el sentido del mundo. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, damos clic en búsqueda y vemos todo el tráfico que este Policy ID 2 generó. Es lo que yo les decía, o sea, el equipo va aprendiendo automáticamente. Entonces nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, algún tipo de tráfico, le damos clic en Next, no sé dónde me vaya a detener esto, porque en algún punto no voy a poder crear política, ¿no? Porque estoy como zero guest. Entonces fíjense, aquí ya hemos creado y podemos reemplazar, digamos que la fuente y el destino y el servicio. No es completamente necesario, pero podemos hacerlo. Damos clic en Next, ¿ok? Podemos agregar servicios, aplicaciones, ¿sí ven? Entonces aquí ya estamos filtrando inclusive por temas de aplicaciones. Damos clic en Next. ¿Ok? Y aquí está básicamente cómo se generaría inclusive libros de aplicaciones, porque fíjense, el Policy Assistant generó el address 4. ¿Y quiénes son los que están en el address 4? Todos estos acá. ¿Ok? Y el otro destino que se agregó es el 216. Ni sé cuánto, 32. Bueno, toda la red, perdón, todo el punto cero. Le damos Next. ¿Ok? Protocolo, destinos. Se están agregando puertos, básicamente para utilizarlos directamente como objetos. Damos clic en Next. Y aquí podemos básicamente generar la política. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas políticas van a ser generadas acá? 1, 2 y 3. 5 de hecho deben ser. Acá están, más arriba, perdón. Entonces son 5 políticas que se van a autogenerar por medio de qué? De tráfico. ¿Y qué vamos a hacer? A permitirlas. ¿Sí? Y esto es fácil, obviamente, de editar. Entonces podrían fácilmente generar y luego cambiarlas a denegar, por ejemplo. Puedo darle Finish. ¿Ok? Bueno, obviamente no es algo que, no es algo que se debería configurar porque estoy como usuario guest, así que digamos que no se configuró, ¿no? ¿Qué más? Vámonos a objetos. Vámonos a objetos. Vámonos. Bueno, ustedes vieron que ya tenemos el tema de radius. De una forma más fácil de configurar temas de radius. Bueno, temas de botnet, esto sí estaba. Lo que hemos agregado es el tema del DGA, ¿no? De esta forma de generar, esta forma de detectar de manera aleatoria, esta forma de generar de manera, digamos que total, los dominios generados aleatoriamente. Entonces, esto es lo que ya está, digamos que implementado. A nivel de network está la parte de VPN, ahora vamos a la parte de VPN. Aquí está el IPsec. Tenemos, aquí están los IPsec Xout, IPsec VPN, ¿ok? Tenemos la parte de monitoreo, y vamos agregando, por ejemplo, la parte de new,
A ver, eso es la parte del módulo, eso es parte del módulo de algo sec. No, no es ninguna parte del módulo de algo sec. Esto es básicamente configuraciones de VPNs IPsec, básicamente. ¿Ok? Donde pues, como decíamos, la idea es que Hillstone ha agregado formas más sencillas de hacer esta implementación, digamos que VPN, justamente para los clientes, ¿no? Para que los clientes estén un poco más tranquilos a la hora de generar esta configuración. Y como pueden ver, pues, digamos que la forma de configurarlo siempre va a ser mucho más sencilla. Fíjense que damos un peer, un nombre, un modo y básicamente un OK. No creo que tenga nada configurado, así que no voy a poder configurar en esta parte mucho realmente. Eh, y acá siempre van a tener dos cosas. El Plug and Play VPN, que como pueden ver también es bastante sencillo, y también el Xout, que el Xout también es una forma de hacer configuraciones, digamos que de manera puntual, de IPsec, usando IPsec, pero para clientes finales. ¿Ok? Luego tenemos la parte del E2TP, que también es algo que hemos hecho improvement, especialmente a la hora de hacer E2TP, a clientes de E2TP. Como pueden ver, la configuración lo mismo, bastante sencilla, y finalmente vamos a poder realizar esta configuración. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, vámonos por acá. Bueno, obviamente no voy a poder hacer la configuración de aplicaciones de manera offline porque me quedaría fuera y dejaría fuera el equipo. Pero digamos que aquí, bueno, tienen el boot file, tienen que este equipo está 22 días arriba. Eso quiere decir que, bueno, por ahí va bien el sistema operativo, no he tenido problemas. Este, y bueno, básicamente eso, ¿no? Yo creo que en su mayoría el equipo, hay cosas que vamos teniendo, pero que son cosas que ustedes van a notarlas a la hora de ver el rendimiento realmente del equipo. ¿Ok? Porque recuerden que el mayor foco del equipo está en eso justamente, en que los rendimientos han sido optimizados. Y obviamente segundo, que hemos ido agregando ciertas características para que a la hora de administrar el equipo sea mucho más sencillo para ustedes. El foco de este sistema operativo, este nuevo sistema operativo, es básicamente mejorar la experiencia de usuario y hacer que, digamos que a la hora de utilizar los equipamientos de Hillstone y nuestros sistemas operativos, ustedes se lleven siempre una experiencia buena y que digan siempre que Hillstone realmente es una seguridad que funciona y que además es sencilla de implementar y sencilla de utilizar.